Bueno, y seguimos en Citas de Radio y estamos en comunicación con el abogado Carlos Murro. Él es director académico del posgrado de negociación de la UCA, un profesor de extensa trayectoria, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de la docencia. Carlos es consultor de Negociemos. Y lo que primero quiero preguntarle a Carlos es, ¿qué quiere decir negociaciones reales? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por llamarme. Y bueno, negociar no es solamente ponerse de acuerdo, a veces es como que se hace un reduccionismo, sino solucionar pacíficamente nuestros conflictos. Ajá. Por eso siempre que hablamos de negociación hablamos de mejorar nuestra calidad de vida como sociedad, no ya en el ámbito político o en el ámbito gremial, sino cuando estamos solucionando un conflicto entre vecinos negociando, bueno, estamos haciendo un aporte a la armonía de la sociedad. Uh-huh. Cuando negociamos, ¿siempre uno pierde y el otro gana? No es así en absoluto. Lo ideal obviamente sería que podamos ganar los dos o que exista un acuerdo en donde nos deje a ambas partes en una situación de equilibrio en cuanto a las sesiones. Obviamente van a haber muchos casos en donde uno gana un poco más que el otro, pero esto siempre si está dentro del marco de la libertad, donde ambas partes están decidiendo libremente sobre lo que están acordando, bueno, yo lo suscribo totalmente, porque la alternativa sería pelearnos como era en la Edad Media, o ir a un juez que nos solucione nuestra controversia, pagar un montón de plata en abogados, en tasas de justicia y que lo resuelvan en 4 o 5 años. Uh-huh, uh-huh. Hola Carlos, Ángeles te habla. Ángeles, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángeles? Angie, seguro que sí, te llama. Exactamente, Angie. Bueno, ¿Qué tiene que haber o qué es necesario para que exista una negociación? Tiene que existir lo que te dije antes. En primer lugar, libertad. Solamente el ser humano libre puede negociar. Uh-huh. No se puede negociar bajo presión o bajo el imperio de la fuerza. Por eso no es legítimo decir negocio con terroristas, o negocio con alguien que me está apuntando con un revólver, o negocio, como se pretende hacer en Venezuela, hacer creer de que los detenidos políticos negocian su libertad, porque al estar privados de su libertad, su capacidad de negociación obviamente se ve absolutamente restringida y no es una negociación en verdad. Claro. Con lo cual, lo primero es la libertad y lo segundo, obviamente, tener una diferencia de criterios o de intereses. Uh-huh. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia entre este concepto de negociación y como la búsqueda de acuerdos o la búsqueda de consensos que estamos tan acostumbrados a escuchar? Bueno, en parte puede llegar a ser lo mismo. Lo único que yo siempre acoto es que negociar bien no siempre significa ponerse de acuerdo. Yo debo ponerme de acuerdo si, como dije antes, soy libre y al mismo tiempo se ven satisfechos mis intereses. Entonces, una buena negociación a veces significaría no llegar a un acuerdo cuando me presionan o me intimidan o cuando no se cumplen mis intereses. Bien. ¿Y los argentinos, vos dirías que somos buenos negociando? No. No somos buenos negociando. ¿Por qué? Por eso aprovecho cada vez que me dan la oportunidad, como ustedes, y les agradezco tanto, sí, porque nosotros tenemos una cultura muy futbolera de la negociación. La negociación la vemos a veces como un campo de batalla o como un partido de fútbol, que lo tengo que ganar sea como sea, aunque sea con un penal mal cobrado en tiempo de descuento, mejor va a ser, porque el otro se va a quedar con más rabia. Mirá vos. Entonces es como que nosotros somos muy competitivos a la hora de negociar y vemos a la negociación como no el arte de ponerse de acuerdo, sino como el arte de ganar. Lo asocio más a ganar, a lo que dé lugar, que a tratar de buscar la armonía con los demás. Pero para modificar esto, digamos, Carlos, es como que deberíamos hacer como una especie de cambio cultural, ¿no? Exacto, lo acabas de decir. Lo que necesitamos es un cambio cultural, entender la negociación como una herramienta de pacificación social, de pacificación de controversias, tratar de erradicar esa cultura que tenemos y que estuvo tan presente en los últimos años de la confrontación permanente, de la aspereza, del maltrato. La negociación se aleja de eso, se aleja del maltrato, se aleja de la confrontación por la confrontación misma, y lo que busca es, dentro de lo que es el respeto
hacia el otro y hacia mí mismo, porque cuando yo agredo me estoy faltando también el respeto a mí mismo, es tratar de lograr acuerdos en base a un marco de armonía, que esto no significa, por supuesto, no debatir, a veces, bueno, tener que discutir, pero siempre en respeto hacia los demás. ¿Y cuál te parece una cultura que sea ejemplar en este arte de negociar, que pudiéramos mirar, por ejemplo, a otro país? Bueno, hay muchos países, muchos de ellos son los orientales, la cultura japonesa es una cultura muy negociadora, los países anglosajones tienen la negociación también muy arraigada. Generalmente, en los países en donde existen los equilibrios sociales, esto es, los equilibrios entre los ciudadanos, o sea que no hay muy pobres y muy ricos, o donde las corporaciones no son muy poderosas contra consumidores que son débiles, o donde los países o los poderes son dictatoriales frente a ciudadanos indefensos. Bueno, en estas sociedades donde reina los equilibrios en todos sus estamentos sociales, políticos, gremiales, es ahí donde hay mejor cultura de negociación, porque para negociar necesitamos que hayan poderes equilibrados, no poderes iguales, poderes equilibrados, porque si uno tiene demasiado poder y el otro nada, es muy humano tratar de imponerle al otro. Claro. Y es lo que nos ha sucedido incluso acá en nuestro propio país, ¿no? Claro. Ahora, Carlos, la negociación es algo... ¿Te escucho? Sí, la negociación es algo que digamos, uno a veces asociaba a otros y como que ahora la tendencia es ver esa negociación, digamos, en el día a día y en la relación con los de uno más cercanos, digamos, en la vida familiar, en la sociedad, sí. Uno constantemente está negociando, ¿es así? Es así, exactamente. Negociamos desde que nacemos. Todo el tiempo estamos negociando y con todo el mundo. Ajá. En estas negociaciones que vos dijiste, en las negociaciones familiares o las negociaciones de pareja o en las negociaciones con nuestros hijos, bueno, esas son negociaciones que generalmente se relativizan, pero son las que siempre están presentes y a veces son más complejas porque están invadidas por la emocionalidad, claro, o por la pasión o por los fuertes sentimientos. Entonces yo estoy hablando, negociando con mi hijo y de alguna manera ponerme de acuerdo tal vez significaría que mi hijo no esté tan contento y sin embargo, bueno, tenemos que tratar de convencerlo, de persuadirlo, porque entendemos que es lo mejor, más allá del sentimiento que tengamos. Entonces siempre el sentimiento es como que está invadiendo todas estas negociaciones familiares o con amigos, y por eso son más complejas, incluso son mucho más complejas que las corporativas, donde muchas veces lo único que estamos discutiendo es plata o tiempo. Claro, porque de alguna manera estás, digamos, ampliando o oxigenando el concepto de negociación. Nos corremos de un negocio, digamos, negocio de dinero, y nos vamos hacia otra definición muchísimo más abarcativa de las relaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso yo le tengo mucho respeto a las negociaciones familiares, porque muchas veces son muy complicadas, por esto mismo que te digo, por la emocionalidad. Claro. Carlos, y si tuviéramos que nombrar un ejemplo, digamos, de nuestra sociedad actual, en el cual está en juego esto de la negociación que estamos planteando, ¿qué ejemplo nos podrías dar? Bueno, mira, hace muy poco, te diría días, vimos cómo la provincia de Buenos Aires firmaba un acuerdo con el gremio docente de la provincia de Buenos Aires, luego un conflicto que parecía interminable, donde pasaron días y días de alta conflictividad. Sí. Bueno, ahí podemos tener un buen ejemplo de lo que es una salida negociada, en donde existieron muchísimos factores en juego, como por ejemplo el poder de la gobernadora y de Baradel, que era básicamente la cabeza visible en la negociación, por ser parte del gobierno más representativo, del gremio más representativo, en donde hubo muchos riesgos que corrieron ambos, como por ejemplo el de la gobernadora Vidal de perder su imagen negativa o perder credibilidad, o que
de alguna manera el hecho de que existiese una alta conflictividad o muchos días sin concurrir a clase le afectara en su ponderación. Al mismo tiempo también Baradel corría un peligro de que perdiera legitimación frente a sus bases. Entonces es como que se fue haciendo todo un caldo de cultivo de alta conflictividad y con muchos intereses en juego, que de alguna manera fue plasmado luego de las elecciones de Baradel, con un acuerdo que estimo yo fue negociado. ¿Cuál es la negociación que supongo pudo haber existido? Y bueno, de alguna manera, como Baradel necesitaba de aparecer como defendiendo a sus bases, que por otro lado no cobraban realmente buenos sueldos, y necesitaba mantener esa conflictividad para destacar, visibilizar su posición de lucha y poder transformar esta lucha en un éxito, como realmente aconteció, en la lucha por la conducción de su gremio. Claro. Y al mismo tiempo, para la gobernadora Vidal, lo que necesitaba era que Baradel se mantuviese dentro de su gremio, porque la alternativa que tenía era un gremio todavía mucho más conflictivo, mucho más agresivo, si me dejas decir la expresión, en el sentido de que tal vez significara para el futuro muchísima mayor conflictividad. Y entonces yo creo que de alguna manera lo que consensuaron es mantener el conflicto en un estado larvado, esto es, a veces algún paro, a veces alguna manifestación, a veces alguna declaración subida de tono por parte de Baradel o por parte de la gobernadora, hasta que le permitiese a Baradel ganar la elección de su gremio, luego de lo cual plasmar un acuerdo con una mejora, como para que Baradel pudiera decir, no es que estuve esperando para acordar a ganar la elección, sino que lo que estaba esperando era obtener una mejora, que finalmente se dio, muy pequeña pero se dio, y al mismo tiempo a la gobernadora le permitió transitar todo este tiempo con una conflictividad, sí, pero que estuvo de alguna manera controlada, porque no hubieron todos los días paros, eso se fue disolviendo, y le permitió seguir avanzando dentro de lo que es el programa de educación sin tener la cuestión absolutamente descontrolada. Entonces ahí puedes ver cómo hubo una negociación bastante compleja, pero con un final feliz, podemos decir, si es el acuerdo lo que lo podemos denominar un final feliz en una negociación. Claro, porque de alguna manera cada uno de los, digamos, de los contendientes lo capitalizó para su lado el resultado. Claro, exacto. En realidad ambos trataron de salvarle la ropa al otro, ¿no? Claro. Como para que de alguna manera quedar los dos bien, diciendo la gobernadora, bueno, esto fue un esfuerzo mayor de lo que suponíamos, pero estamos poniendo todo nuestro empeño y nuestra fuerza en lograr lo que los gremios piden, y el gremio diciendo, bueno, no es lo que nosotros queríamos, pero al mismo tiempo tratamos de tener a los chicos en las aulas. Entonces los dos quedaron de alguna manera con sus posturas salvadas. Claro, perfecto, clarísimo. Bueno, Carlos, la verdad que muy interesante este concepto de negociemos. Es una invitación a buscar esta cordialidad o esta paz social que tanto nos está faltando. Claro, yo siempre digo, si me permitís, ir terminando con esto, es que en la medida que nosotros apostamos por la negociación, estamos apostando por nuestra calidad de vida. Significa mantenernos alejados de la confrontación, de la agresión, y básicamente podemos defender nuestros intereses con libertad y sin agredirnos. Clarísimo. Muchísimas gracias, Carlos Murros, por estos minutos en Citas de Radio. No, al contrario, el agradecido soy yo porque me están dando un escenario para poder seguir bregando por esto que ustedes decían, que es el cambio cultural. Negociar más, confrontar menos. Muchísimas gracias, adiós. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por el llamado. Así pasaba Carlos Murro, especialista en Negociemos. Se pueden meter en su página web, muy interesante lo que plantea, y bueno, para mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos.